El TDAH es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Afecta a más del 5% de los niños en el mundo y a más del 6% de los niños en España. Este trastorno es más frecuente entre niños que entre niñas. Por cada 2 niños con TDAH hay una niña que padece el trastorno. Tiene 3 síntomas nucleares: falta de atención, hiperactividad e impulsividad, que se manifiestan en mayor o menor grado en función del subtipo. En el subtipo inatento predomina el déficit de atención. Es el más frecuente entre las mujeres y tiene un gran impacto a nivel académico. Los niños que padecen el subtipo impulsivo suelen ser más hiperactivos y agresivos. El subtipo combinado es el más frecuente de todos y tiene un impacto en el rendimiento global. Para que los síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad se asocien al TDAH, se tienen que dar ciertas condiciones. Deben presentarse antes de los 7 años y mantenerse en el tiempo como mínimo 6 meses. Deben afectar a 2 o más ámbitos de la vida del niño y tener un impacto significativo, deteriorando su rendimiento de forma importante. Se ha demostrado que un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado permiten una evolución positiva del trastorno. Desde que en 1902 Still publicara el primer cuadro clínico relacionado con lo que hoy se conoce como trastorno de déficit de atención, con o sin hiperactividad, TDAH, han pasado muchos años y diversas clasificaciones para intentar definir un síndrome. Un trastorno que se manifiesta en niños que hablan en exceso, que interrumpen las actividades de otro, que no guardan su turno, que son incapaces de estar quietos, en definitiva, demuestran una hiperactividad que son incapaces de controlar, que se acompaña de fácil distracción ante estímulos mínimos, descuido de las actividades diarias, incapacidad de finalizar una actividad que empiezan, que parecen no escuchar las instrucciones de los demás, etc. Igualmente, estos niños suelen mostrar una pobre capacidad de planificación y previsión, una disminución en el control de impulsos y gran labilidad afectiva. Muchas han sido las hipótesis vertidas a lo largo de los años acerca de las causas que lo originaban, pero ha sido en las últimas décadas cuando más se ha avanzado en la identificación de los orígenes biológicos del TDAH. Gracias a las modernas técnicas de imagen funcional y de estudios genéticos, ha sido posible adentrarse en los orígenes del TDAH. El importante papel del córtex prefrontal en la aparición de los síntomas del TDAH está hoy avalado por las técnicas de imagen funcional, además de por las teorías clásicas. La corteza prefrontal actúa como un director de orquesta, capaz de valorar en una vista aérea todas las demás funciones del cerebro y coordinarlas para un fin concreto. Cuando los lóbulos frontales no funcionan bien, no actúan con suficiente intensidad o no están correctamente comunicados. Sus funciones ejecutivas se deterioran y el individuo se encuentra a merced de distracciones accidentales. Es incapaz de continuar planes o de tener un control previo sobre sus impulsos. Y esto es, en definitiva, lo que caracteriza al TDAH. Ante la aparición de un estímulo en el niño sano, con la activación del córtex prefrontal se inicia la coordinación entre las diversas funciones y capacidades. No obstante, en el niño con TDAH, debido a la hipoactividad de esa zona, existe una falta de coordinación interna, aunque las capacidades sean normales, con una fácil distracción ante estímulos externos e incapacidad de control motor. Esta situación nos recuerda a una gran orquesta sinfónica. Si bien la orquesta está compuesta por experimentados profesores y por magníficos instrumentos, cuando cada uno afina a su aire, lo único que puede percibirse es una amalgama de sonidos inconexos. Y es que la labor del director de orquesta es fundamental para llevar el ritmo y mostrar prioridades en cada momento, coordinar la entrada de cada uno, la intensidad y el matiz de los sonidos para rectificar, ajustar, planificar, afinar. Gracias a esta función ejecutiva, se consigue que cada uno de los músicos brille al máximo dentro de un trabajo en equipo. La responsabilidad de cómo suene esta gran orquesta es en gran parte de su director. Igualmente, de cómo active y module el córtex prefrontal dependerá el rendimiento final de la orquesta que representa el encéfalo. Al igual que diferentes formas de afrontar la partitura y de modular a la orquesta dan lugar a muy variadas versiones de una misma sinfonía,
De cómo funcione el director de orquesta del encéfalo del niño en cada momento dependerá su rendimiento, su capacidad de seleccionar la atención y de controlar su actividad motora y su impulsividad. Tal y como hemos podido apreciar previamente, ante la aparición de un estímulo, especialmente si existe poca motivación, el córtex prefrontal del niño con TDAH no se activa convenientemente. Uno de los objetivos del tratamiento con metilfenidato es estimular una activación del córtex prefrontal de tal forma que pueda ejercer su función con normalidad y el niño pueda optimizar sus capacidades, siendo realmente él mismo y desapareciendo ese caos interior que percibe. Los lóbulos frontales se relacionan con el resto del encéfalo a través de verdaderas autopistas de la información que son vías aferentes y eferentes. La sinapsis de estas vías está moduladas por las catecolaminas. Estas son liberadas en función de los estímulos y su presencia en el espacio sináptico favorece la transmisión del impulso nervioso. Pero en los niños con TDAH existiría una alteración en sus transportadores que acelerarían su recaptación y con ello la escasa presencia de catecolaminas en el espacio sináptico. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad, o TDAH, como se conoce comúnmente, afecta a cerca de 1 de cada 20 jóvenes en todo el mundo. Puede tener un gran impacto en la vida cotidiana, en la escuela y con amigos. Los síntomas de desatención, impulsividad e hiperactividad pueden reducir la capacidad de una persona de controlar sus acciones y concentrarse sin distraerse. Algunas personas han expresado su escepticismo con respecto al trastorno, pero las imágenes cerebrales han mostrado que los síntomas de TDAH están asociados con una serie de anomalías en el desarrollo y funcionamiento de algunas zonas del cerebro. Veamos primero la corteza cerebral, la capa superficial del cerebro. Durante el desarrollo normal, la corteza, que juega un papel clave en la memoria, atención, pensamiento y lenguaje, aumenta gradualmente en grosor antes de alcanzar un máximo durante la adolescencia. Los escáneres muestran que en niños con TDAH la corteza se desarrolla en general más despacio, especialmente en las regiones de los lóbulos frontal y temporal, los cuales son importantes para la memoria y para controlar la conducta. Generalmente, la corteza frontal junto con otras partes fundamentales del cerebro son más pequeñas en los niños con TDAH que en los niños que no lo padecen. Estas partes del cerebro no funcionan de forma aislada, sino que interactúan ampliamente para crear redes que controlan funciones como el lenguaje, la atención y el movimiento. La actividad de las distintas redes aumenta y disminuye, permitiendo que tengan lugar las distintas funciones. Por ejemplo, mientras estás viendo este vídeo, la actividad en las redes involucradas en el procesamiento de la información generalmente habrá aumentado, mientras que la actividad en las redes involucradas en la distracción habrá disminuido. En una persona con TDAH, la actividad de estas redes está alterada y las conexiones dentro de las redes están interrumpidas. Y cuando miramos más de cerca la comunicación entre estas redes, también hay un trastorno en la liberación de las sustancias químicas dopamina y noradrenalina, que son las responsables de transmitir los mensajes entre células cerebrales. En términos generales, cuando los niños con TDAH llevan a cabo tareas específicas, algunas redes no están encendidas lo suficiente, mientras que otras permanecen encendidas demasiado tiempo. Las investigaciones en todo el mundo han mostrado diferencias en el desarrollo y el funcionamiento del cerebro de los niños con TDAH. Aunque todavía no podemos usar técnicas de imagen cerebral para diagnosticar este trastorno, cuanto más aprendamos sobre TDAH en el cerebro, mejor podremos entender los síntomas que los niños con TDAH experimentan en la vida cotidiana y más podremos hacer para apoyarlos.
En los niños con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, como se llama habitualmente, los síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad obstaculizan la realización de las actividades diarias. Como el perfil sintomático puede variar, es importante que el tratamiento se adapte a las necesidades individuales de cada niño. La combinación de tratamientos psicosociales y farmacológicos puede ser necesaria. Se han realizado investigaciones científicas para determinar los efectos de los tratamientos psicosociales y farmacológicos sobre el cerebro del paciente con TDAH. Se ha comprobado que los medicamentos para el TDAH actúan sobre las funciones de ciertas sustancias químicas naturales del cerebro, en particular la dopamina y la noradrenalina, que son compuestos que transmiten mensajes entre las neuronas. Estas sustancias químicas son importantes para que el cerebro funcione con normalidad en términos de movimiento, atención, aprendizaje y activación. Las pruebas sugieren que los sistemas que controlan las concentraciones de estos compuestos químicos están alterados en el TDAH y que ello contribuye a generar los síntomas de falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Se cree que los medicamentos para el TDAH actúan sobre estos sistemas para estimular la comunicación química entre las células nerviosas. Por ejemplo, se ha señalado que podrían reducir la eliminación de la dopamina, que podría ocasionar la mejoría de los síntomas nucleares del TDAH. Estimular la comunicación química de esta manera podría mejorar la conexión entre las redes más amplias de células nerviosas. Hay estudios de neuroimagen que indican que los medicamentos para el TDAH podrían funcionar actuando sobre las redes cerebrales que afectan a la atención y a la inhibición de la conducta impulsiva. Junto con estos efectos, se ha observado que con el tiempo, el uso de estimulantes también ayuda a normalizar el tamaño de estas estructuras cerebrales que, por lo general, son más pequeñas en los niños con TDAH que en los que no padecen este trastorno. Estas estructuras intervienen en procesos como la memoria, la atención, el pensamiento y el lenguaje. También con los tratamientos psicosociales se han observado algunos cambios cerebrales, estructurales y funcionales, aunque los datos disponibles son limitados. Como ocurre con todos los medicamentos, los del TDAH pueden producir efectos secundarios. Es importante usar la medicación como lo indique el médico y tener un plan definido para vigilar y controlar los efectos secundarios. El tratamiento del TDAH puede ayudar a controlar los síntomas más importantes, pudiendo mejorar las habilidades sociales, la autoestima y en algunos casos el rendimiento académico. Y con el apoyo adecuado, los niños con TDAH podrían llegar a tener vidas más plenas y satisfactorias. Comprender los efectos del tratamiento sobre el cerebro y por qué varían de un niño a otro podría contribuir a mejorar las opciones del tratamiento para prestar una mejor ayuda a todas las personas con TDAH. Cuento 1, 2 y aquí sí, ¿sale? ¿Qué pasó? ¿Contaste el espacio? 1, 2 y empiezo a escribir ahí, ¿sale? ¿Está bien? Mírame a los ojos. ¿Sí? ¿Sí lo vas a escribir ya? Vale. Oye, ¿qué es eso? Cuando acabes tu tarea lo sabrás. ¿Te acuerdas lo que te dije? Primero hacemos tu tarea y después adornamos la casa de Halloween. ¿Te parece bien? Sí, porque
hay que ordenar nuestra casa porque en viernes habrá una fiesta y Esta es Ana. Tiene 11 años y tiene TDAH. Para ella vivir día a día con este trastorno es complicado. Hay personas que no la entienden y se siente incomprendida. A veces piensa que todo podría ser mejor si la gente se pusiese en su lugar. Si tú tuvieses TDAH, ¿qué te gustaría? Que la gente no me tratase como si fuera rara. Que tuviese las mismas oportunidades que los demás. Que la gente entendiese lo que es vivir con TDAH. Que me dijesen lo que hago bien. Que los niños del cole me invitasen a su cumpleaños. Que mis compañeros no me diesen de lado. Que no me eligiesen el último para formar el equipo. Que mi madre tuviese paciencia para explicarme las cosas. Que mi hermana fuese mi amiga en vez de chivarse todo el rato. Que mi padre pasase más tiempo conmigo. Que mi profe me ayudase más y me castigase menos. Que me dejasen tiempo libre para hacer lo que me gusta. El TDAH es una realidad que afecta a la vida de muchos niños, adolescentes y adultos y a la de sus familias. Comprenderlo y ayudarles es una tarea de todos. Ponte en su lugar.